¿Sabías que Atomic Heart está en el puesto número 5 de lo más buscado en videos para adultos? Monkfish no solo lo sabe, sino que se enorgullece tanto que lo tiene publicado en su página oficial. ¿Qué pasó con el DLC 4? ¿Qué es The Cube? ¿Qué final sigue Atomic Heart 2? Y si Monkfish está involucrado con Eel, ¿significa que no es una estafa? Después de ver algunos de sus comentarios me di cuenta de la gran confusión que todos estos nuevos trailers provocaron. Por supuesto les debo el video de Necrophasis, la segunda parte de Polis y el análisis del trailer de Atomic Heart 2. Sin embargo, antes que nada me gustaría tratar algunas dudas y hablar un poco sobre todo lo que está por venir. Primero empecemos por el DLC 4. Algunos incluso llegaron a pensar que había sido cancelado. La razón por la que no vimos nada sobre este DLC, en mi opinión al menos, es porque no tiene nada que ver con el evento, pues forma parte de una IP que ya fue lanzada y decidieron utilizar el evento para mostrar únicamente lo nuevo. Y vaya que aprovecharon su tiempo en pantalla. Además, es probable que estén preparando un tráiler para más adelante con contenido más elaborado. Esto también sería beneficioso para ellos porque de aquí a cuando el DLC 4 sea lanzado, el hype ya habrá bajado. Si lanzan un tráiler más adelante podrán volver a tener la atención hacia ellos. ¿Cuándo saldrá este último DLC? Pues en algunas discusiones de Steam se menciona que si hay suerte en agosto 2025 y si no, febrero 2026. Hasta ahora, los DLC anteriores se han lanzado en agosto, febrero y enero, por lo que los periodos de lanzamiento han sido de 6 meses aproximadamente o un año en el último caso. Siguiendo este patrón, este último DLC puede salir en cualquiera de los meses ya mencionados. ¿Es Atomic Heart 2 una precuela o una secuela? Sí, algunos de ustedes me preguntaron eso, y como veremos en el análisis, tiene que ser una secuela, aunque es probable que haya alguna misión que esté ubicada en el pasado. ¿Qué pasa con The Cube? Lo más obvio sería pensar que está localizado en algún punto entre Atomic 1 y el 2, y que en cierta parte tenga que ver con la historia del segundo juego. Tengo entendido que es probable que se trate de un Battle Royale o similar, y de lo poco que podemos dilucidar hasta ahora es que es muy probable que sea un PvP-PvE. En el tráiler de hecho hay una o dos escenas en las que se logra ver combate contra otros jugadores, pero también contra enemigos que claramente son NPCs. Tenemos a Yayasina, que muy probablemente sea con quien personalicemos y compremos armas, ya sea en el menú o quizá ella pueda visitarnos de alguna manera en su cabaña voladora dentro del juego. También tenemos la escena de las cartas en la que vemos a P3 como Fuerza, Sishinov como Ingenio y una gemela como el Diablo. Es posible que se trate de perks dentro del gameplay. Algunos en Discord realmente sufrieron al ponerse a pensar ¿por qué una gemela se le llamaría The Devil? ¿Por qué no Charles? También se preguntan si estamos hablando de una gemela, como un robot, o si en realidad se hace referencia a Katia. En fin, puedo mencionar todo lo que se dice, pero no llegaremos a ningún punto. Para ti, ¿qué significa The Devil en esta tarjeta? ¿Y por qué es Katia, o la gemela, la que aparece en esta carta? Ahora, ¿es The Cube una buena idea? Realmente quiero saber lo que piensan de este spin-off y si lo jugarían. No se sabe si será gratuito o de paga, así que me gustaría respondan tomando en cuenta las dos posibilidades. Ya he visto comentarios de gente que dice que no lo va a jugar por la cantidad de fanservice que tiene. Ya desde el juego base muchos tiraban hate simplemente porque veían cómo otros hablaban de las gemelas y cómo el nombre del juego resaltaba por ello, catalogándolo sin haberlo jugado de un juego que no tiene nada de interesante más que el fanservice. Solamente esto ya es un tema de debate y nuevamente me gustaría saber qué opinas de ello. ¿Te parece que Monkfish se está aprovechando y explotando demasiado este mercado o se trata de quejas de gente que no le gusta que las empresas hagan dinero fácil? Como sea, por supuesto sabemos no sería el primer juego que utiliza personajes con modelos así. The First Descendant creo también es un buen ejemplo y en general no parece que a la gente le haya desagradado. Debo decir que no soy tan fanático de los Battle Royale y últimamente no estoy muy apegado de hecho a cualquier juego PvP. Lo que más disfruto está en el cooperativo PvE o en los single player en general. Sin embargo, debo decir que el concepto que tienen es bastante interesante. En primera, por los enemigos que presentan y porque seguramente la mecánica del mapa girando y cambiando lo hará muy interesante. Si es un juego gratuito, sin duda voy a probarlo. Si no, esperaré a ver que otros lo exploren y después me pensaré si le doy una oportunidad o no. En fin, Monkfish realmente ha dado un salto de fe y debo decir que se están haciendo notar de muy buena manera. Le deseo lo mejor a este estudio y en sus futuros proyectos, que se nota siempre tratan con cosas interesantes y de calidad, como el caso de Eel.
que ya después de varios años en desarrollo, muchos comenzaron a llamarlo una estafa. Ahora que el nombre de Moonfish está sobre la mesa, creo que la seguridad sobre este proyecto se ha recobrado, y tengo muchas, pero muchas ganas de tenerlo en mis manos para poder experimentarlo y traerlo al canal. Todavía tenemos pendiente Necrophasis, Scorn con la segunda parte de Police, Post Trauma, el análisis de Atomic Heart 2 y mucho más, así que te invito a suscribirte al canal para no perderte los futuros videos y dejar cualquier tipo de comentario para apoyar este en particular. Muchas gracias a Rose Bushes, Brewman y Quackpaw por ser miembros del canal. Sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.